Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al Dr. David Watts. Es un placer estar con ustedes en este día. Durante este episodio de Generación de la Cruz, en el Día de la Conmemoración, como mencioné, es el Día de la Conmemoración, queremos tomar la oportunidad para decir gracias a todos ustedes que en el presente están sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a los que entregaron sus vidas para mantener nuestras libertades. Les saludamos y nunca nos olvidaremos el precio máximo que ustedes pagaron para que podamos mantener nuestras libertades. Y desafortunadamente, nuestras libertades están desapareciendo un poco más. Pero no importando esto, a los que han servido y a los que están sirviendo, les saludamos. Lo decimos de esa manera, que los que han servido y los que están sirviendo, ustedes son los héroes verdaderos de Estados Unidos, los que se ponen esos uniformes cada uno de los días para defender nuestras libertades, defender nuestra Constitución, defender nuestra nación de los enemigos desde afuera y desde adentro. Y aún aquí, en nuestras fronteras, les saludamos, les agradecemos, les apreciamos, les honramos y les reconocemos. Y decimos que oramos por todos ustedes que están sirviendo. Oramos por familiares que han perdido a seres queridos, quienes han servido. Les presentamos y les queremos dejar saber que apreciamos a todos ustedes cada uno de los días. Sí, Pastor Dave. Bueno, apenas hace unos meses tuvimos el privilegio de tener al evangelista Dave River con nosotros de Vietnam en el servicio, y siempre es un gran privilegio tener a Dave. Dave es uno de mis héroes. Yo he escuchado a Dave toda mi vida. Él ha conducido muchas conferencias de jóvenes en Texas y diferentes reuniones especiales, pero jamás me canso de escuchar su testimonio. Pero una de las cosas que Dave Rivers siempre nos recuerda es que por causa de los hombres y mujeres en los uniformes, no tenemos que tenerle miedo a... Bueno, él nos habla de Al Qaeda o de ISIS y de sus granadas en nuestros estacionamientos cuando tenemos servicio, porque nuestros jóvenes y jovencitas están peleando esas guerras en otros países para que ustedes y yo podamos congregarnos pacíficamente con nuestra iglesia y predicar el evangelio sin temor de nada de eso. Usted puede hacer una búsqueda rápida en Google y ver muchos países en donde la gente o la iglesia ha sido quemada, bombardeada, han sido tiroteados, perseguidos. Entonces, yo no quiero vivir en un mundo sin nuestros hombres y mujeres de los servicios, y no quiero vivir en un mundo sin nuestra fuerza policíaca y sin los oficiales. Yo le doy gracias a Dios por ellos todos los días. Yo aprecio mucho su servicio. Mi bisabuelo, él peleó en la Primera Guerra Mundial, mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial, mi otro abuelo peleó en la Guerra Coreana, mi tío peleó en Vietnam, así que viene de una línea larga. Sí, yo rastré el linaje aún hasta mi tatarabuelo que peleó en la Guerra Civil. Así que hay una gran línea de veteranos en mi familia. Cuando yo tenía 17 años de edad, yo no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida, y yo me había reunido con el reclutador del ejército en mi último año del bachillerato. Había tomado ya el examen y pensaba que era lo que iba a hacer, y el Señor ese verano dramáticamente me llamó al ministerio, me tocó y cambió el curso de mi vida. Pero si la voluntad de Dios hubiera sido que yo sirviera, hubiera servido. Pero esa no era la voluntad de Dios para mi vida. Pero le doy gracias a Dios. Mi cuñado es un veterano de la Fuerza Naval y peleó en la tormenta del desierto. Así que le doy gracias a Dios por nuestros veteranos. Amamos a nuestras fuerzas amadas, y todas estas iglesias que dicen que no debemos ser patriotas y que no debemos amar a Estados Unidos. Eso es, mire, no adoramos la bandera. Nosotros, de hecho, entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero honramos la bandera y le damos gracias a Dios de que estamos en los Estados Unidos de América, porque no hay ningún otro país
Mira, yo he ministrado en México, en Colombia, Así en es. Curazao, en el Caribe, y no hay ningún otro país donde yo preferiría estar Sí, que aquí en los Estados Unidos, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que por causa de esas libertades podemos tenemos hacer lo que las hacemos. fuerzas armadas más grandiosas y cada rama de todo el Sí, mundo. Y las hemos tenido por mucho tiempo. Así que tomamos esta oportunidad para reconocer a cada uno de ellos. Es el fin de semana del Día de la Conmemoración y esperamos que todos estén disfrutando de este día y si usted se encuentra con un veterano, no lo ignore. Acérquense a ellos, amén. estrechen su mano y díganle cuánto aprecian su servicio. No sabe lo que eso significa para ellos. He hecho eso en distintas ocasiones. Ve a un veterano y se le acerca y saluda y extiende su mano y le dice gracias por su servicio y para algunos significa mucho. Cuando ellos Así son es. reconocidos, significa mucho. Así que no acepto esa noción de que no podemos ser patrióticos y que no podemos reconocer a los que han servido am, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese es un ministerio y una iglesia que reconoce orgullosamente los que han servido, que honramos nuestra bandera y que orgullosamente saludamos a los que han servido. Y diré lo siguiente. Hay un caballero que acaba de empezar a trabajar con nosotros y sirvió en la Marina y usted conoce su nombre. No, David, David, creo que se llama David. sí, Y David. él es más Él adulto. es un veterano de Fue Vietnam. veterano de Vietnam y él se pone los uniformes de vez en cuando y se ve muy bien, se ve muy bien. Y el otro día noté algo y realmente me impactó. Honestamente me impactó. Cuando estaba conduciendo y él está aquí en el empleo, él permanecerá en esa área y hay un área en la iglesia donde nos estacionamos. Sí, Y conducimos en esa área lo que conocemos el estacionamiento ejecutivo detrás de la iglesia y está el Dr. Watts y otros que en vez de ir a la izquierda y van a la derecha y se estacionan en ese lado, donde estamos en la parte de atrás. Y cuando conduzco y él reconoce que es mi vehículo que se está acercando, él se pone en pie y me saluda como si estuviésemos en el ejército. Y digo yo, bueno, yo debo de reconocerle a usted, ¿sabe? sí, amén. Pero diré lo siguiente, que los que han servido, les saludamos, les reconocemos, les Sí, amamos a todos y absolutamente. oramos por ustedes bastante. Y no olviden el lunes hacer lo que a mí me encanta hacer el día de este homenaje, es poner algo en la parrilla y Sí, así asar es, algo. Es lo que a mí me encanta cierto. hacer, pero yo no necesito una excusa para poner algo a la Bueno, parrilla. Yo utilizo eso, voy por a supuesto, ¿verdad? voy a delatarme un Ay, ay, poco. ay. Nunca he utilizado una barbacoa en mi vida, nunca, Ay, no lo puedo creer. hasta recientemente, así que tienen que entender, mi esposa, y eso es algo que le he dicho por año y medio, ¿sabes? No puedo cocinar. Yo puedo hacer emparedados simples y emparedados de pavo, pero eso es todo. Así que casi no puedo usar el microondas ni tampoco el horno. Así que no puedo hacer eso. Pero le he estado diciendo que es algo que me gustaría hacer, algo que me gustaría aprender. Y ella me compró una barbacoa para la Navidad, esas pasadas Navidades, diciembre del 2022. Y estuvo en mi garaje por 3 meses y medio, simplemente ahí, en la caja. Así que un sábado, mi mejor amigo Shane me visitó y creo que nos tomó como una hora y para poder completarlo y lo movimos a la parte de atrás y me tomó un poco de tiempo y tuve que preparar todo porque tiene todo tipo de opciones. Así que cocinamos costillas y quedaron deliciosas. Mi esposa tuvo que ayudarme en el Sí, proceso, pero les prometo que voy a aprender y haré lo que pueda este año
para pasar un poco de tiempo y especialmente ahora que es el verano y realmente no tengo tiempo libre durante el verano. También tengo clases y estoy en el tercer semestre del doctorado, así que realmente no tomo pausa ni vacaciones. Así que de vez en cuando tengo el tiempo, voy a tratar de perfeccionar. Quizás me tome años para hacer eso, pero lo trataré. Así que Bueno, si ustedes creen que yo debo enseñarle al pastor Gabriel cómo ahumar un pedazo de carne, por favor, envíenos un envíe un mensaje correo, por déjenos Twitter saber. o los medios Sí, sociales. Háganlo. ustedes hagan lo que necesiten hacer y yo le mostraré cómo hacerlo al Suena muy estilo bien. tejano y todo el mundo Sí. debe saber hacerlo. Bueno, feliz día de la conmemoración. Comencemos con el estudio. ¿Quería decir algo acerca de su itinerario? Sí, si quieren venir a la clase de Efesios del 5 al 9 de junio, este miércoles es el último día para registrarse. Vayan a jsbc.edu y pueden ver toda la información allí. Mi clase es del 5 al 9 y de hecho yo estuve en la clase del hermano Larson y fue fenomenal como siempre, como se esperaba. Mi clase es del 5 al 9 de junio. Ahora, ha habido un poco de confusión. Algunas personas han dicho que pensaban que iba a haber un límite en el número de personas que podían estar en las clases. No hay límite en cuántas personas pueden estar en la clase, pero sí hay un límite en cuántas personas pueden Sí, así quedarse y hospedarse con nosotros. Porque tenemos espacio limitado. Tenemos limitado el espacio, No para pero las no clases. en la clase. Así que podemos nosotros acomodar, encontraremos campo para toda la gente que quiere estar en las clases. El hermano Larson tuvo tremenda asistencia y bueno, tenemos mucho espacio. Así que por si acaso hay confusión, no hay límite hasta este miércoles 31. Usted se puede registrar en línea, $25 para estar como oyente, o si usted lo está tomando para el crédito será el costo normal de matrícula. Pero estaremos estudiando el libro de Efesios como lo hemos estado haciendo aquí en Generación de la Cruz. Yo les voy a dar el aspecto histórico de Efesios, el tiempo, la escena, los temas, a quién se le escribió, cuál era el motivo de Pablo, y después vamos a entrar versículo por versículo y vamos a ver cómo el mensaje de la cruz viene a penetrar todo en el libro de Efesios. Y yo voy a robarle abiertamente al pastor Gabriel. El pastor Gabriel hace un par de meses predicó un miércoles por la noche del libro de Efesios. ¿De Gálatas? Y dijo, perdón, en Colosenses. De Gálatas. No, en Gálatas, perdón, lo siento, estaba en Gálatas. Aún voy a robarle a él, porque se aplica a Efesios. Él dijo que el mensaje de la cruz no lo hace a uno arrogante, lo debe hacer a uno humilde. Sí. Debe hacernos amar a la gente, y el amor de Dios debe humillarnos y jamás hacernos arrogantes. Y esa es una declaración muy verdadera que yo creo que se refleja en Efesios, porque Pablo pasa mucho tiempo hablando de nuestra relación uno con el otro. De esto, notará que cuando empieza a enseñarlo, y creo que las personas también lo verán, cuando usted llega a la primera mitad del libro de Efesios, Pablo es muy claro que debe haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así es, Así correcto. que ese concepto ha sido atacado por bastante tiempo. Amén, así es. Y en algunos casos correctamente, porque hay este malentendimiento de la unidad que se ha propagado por toda la iglesia, digamos en los últimos 25 o 30 años, que la mentalidad es que, bueno, tenemos que unirnos. Invitamos a los católicos romanos y a los musulmanes y bueno, eso no es lo que significa. Correcto. De lo que hablamos, lo que tiene que ver a la unidad. Estamos hablando del hecho que cuando todos llegamos de la misma manera, en medio de la obra terminada de Cristo, no importando a qué iglesia pertenezca, si usted era nacido de nuevo verdaderamente, hay unidad. Significa esto. Eso significa que hay buenas personas católicas romanas que han sido salvas, que han nacido de nuevo, pocas, pero existen. Hay bautistas y millones de bautistas que realmente han nacido de nuevo. Hay millones de pentecostales que realmente han nacido de nuevo. Hay metodistas, muchos de ellos
presbiterianos, luteranos, Sí. que realmente han nacido de nuevo. Quizás tengan cosas que son incorrectas en su doctrina, pero todos han llegado a través de la sangre derramada de Cristo y significa que todos somos familia. Así es. Debe haber unidad, el uno con el otro. Y el punto del hecho es que hay una mentalidad dentro de la comunidad del mensaje de la cruz, y perdónenme por repetir esto, pero que dicen, no podemos tener comunión con una persona que no predique la cruz para la santificación. Eso es Sí. necio. Eso es una mentalidad de arrogancia. De la manera que debemos, bueno, voy a decirlo de esta manera, debemos ayudar. Debemos de explicarle lo más que podamos, y de la única manera que lo hacemos es entendiendo que tenemos un vínculo común, y ese es Cristo. Así que este malentendimiento, disculpen, que dice ni siquiera podemos ser amigos con una persona que no predica el mensaje de la cruz. Hay segmentos que creen eso, están en lo incorrecto Sí. y se han aislado propiamente. Se han Así convertido es. en sus propios grupos. Y si quieren hacer eso, bueno, no se ganarán a nadie para Cristo. Así es. No harán nada por la causa de Cristo. Existe esa mentalidad de que, bueno, necesitamos una carpa grande, pero tampoco ese es el caso. Sin embargo, el cuerpo de Cristo es una carpa muy grande Sí. e incorpora a muchas personas. Por lo Así tanto, es. si esa persona realmente ha nacido de nuevo, son salvos, sepan algo. Eso les hace mi hermano y mi hermana en Cristo. Así es. No debemos aislarnos ni separarnos de ellos. No debemos de ignorarlos, echarlos a un lado, atacarles o denigrarles o lo que sea. Son nuestro hermano, así que son familia. Significa que sepan algo. Existe la Sí. unidad. Así que ese Amén. es el tipo de unidad, y Pablo explica esto consistentemente en el libro de los Efesios, y realmente cuando lo pensamos a través de sus escritos, él explica este hecho que en ocasiones tomamos postura con los que no predican la verdad, que no predican la verdad en lo absoluto, Ujú. predican ley. Le dicen a las personas, Sí. y presten atención, aún dentro de la comunidad del mensaje de la cruz hay algunos que dicen que predican la cruz, pero predican ley. Están Sí. predicando un tipo de ley, porque cualquier cosa, usted puede convertir el mensaje de la cruz en una obra, en una ley, puede hacerlo. ¿Cómo? Cuando el orgullo entra en la escena, cuando el orgullo está en el corazón del individuo y ellos denigran y niegan la gracia de Dios y lo convierten todo en ley. Tú mencionaste en tu mensaje Sí. lo que el amor ágape El significa. sacrificio propio. Sacrificio personal. Y el amor de Dios, que una persona que no sea un pentecostal del mensaje de la cruz, una persona que sea miembro de una iglesia bautista, aún es valiosa en el reino de Dios, tiene valor. Los metodistas que verdaderamente son nacidos de nuevo tienen valor para el reino de Dios. Así que Efesios, hablamos de esto al principio de este estudio, hace muchos meses, que Efesios es muy singular porque Pablo no está tratando específicamente No lo ciertos hace. problemas de una iglesia. Él nos está dando un plano Cristianismo. del cristianismo práctico, de la vida cristiana. Es casi como una versión miniatura de Romanos. Es una versión condensada. Romanos es un libro tan importante. Efesios es un libro más pequeño, una versión que toca Lo hace. algunos de los Y mismos Colosenses. temas. Sí, Y Colosenses y Filipenses. Colosenses todo. va mano a mano con este. Sí, correcto. Bueno, Efesios y Colosenses, Filipenses, Ujú. todo fue escrito en la prisión. Son las epístolas de la prisión y son, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, son un grupo maravilloso de estos 4 libros que yo altamente les recomiendo a todos que se sumerjan en ellos porque tienen las mejores explicaciones de lo que el mensaje de la cruz Sí. realmente es. Así que este amor ágape tenías toda la razón. Eso es lo que Dios está mandando a la iglesia que tenga. Es el tipo de unidad de la que estamos hablando. Sí, están predicando salvación por gracia a través de la fe en Cristo, entonces son valiosos para el reino de Dios. Absolutamente.
Y Y quiero detenerle por un momento y perdóneme por hacer eso, doctor Watts, pero creo que es algo negativo de esos de la comunidad del mensaje de la cruz que denigran a los que predican la salvación a través de la sangre de Cristo, que completamente les ignoran y dicen, en esencia, que no tienen sentido porque no predican la cruz para la santificación, solo para la salvación, así que no significa nada. Eso es necio y perdóneme por decirlo así, pero en realidad me molesta y me aira porque dejamos y abandonamos a buenos hombres y mujeres que predican la cruz de Cristo para la salvación. Usted les abandona completamente. Cuando lo que debe hacer, y les puedo decir esto, hacemos esto en el Centro Familiar de Adoración, en ese ministerio. Hacemos lo mejor posible para encontrar a los que predican la cruz para la salvación y tratamos de ayudarles para darles el entendimiento de predicar la cruz para la santificación. No les ignoramos, no les atacamos, y cualquiera que dice no nos podemos asociar con esas personas en lo absoluto, ustedes están en lo incorrecto. 100% en lo incorrecto con esa mentalidad. Y oro que el Espíritu Santo les hable y les diga, no actúan correctamente. Si hay una iglesia que predica la cruz para la salvación y la predica fuertemente y no se compromete o se desvía, gracias a Dios por ellos. Quizás tengan un mal entendimiento con el diario vivir, pero ¿quién no lo tiene? Y ahí es donde nosotros que entendemos la cruz, realmente debemos unirnos y decir, escuchen, estamos aquí para ayudar y queremos ayudarles, para ayudar a guiarles, a enseñarles y ayudarles a entender. Por eso estas clases de verano son importantes. Por eso las clases de verano y esos talleres de toda la semana son importantes para el cuerpo de Cristo porque ayudan a las personas a entender cómo andar y cómo vivir. Así que habiendo dicho esto, realmente creo, Dr. Watts, que un individuo o individuos que tengan esa mentalidad que no se pueden asociar con cualquier otra persona, que no predica la cruz de Cristo para la santificación, la predican para la salvación, pero no para la santificación. No están andando en amor. En realidad andan correcto. en arrogancia. Sí, así es. Sí, bueno, ellos lo están haciendo como describiste. Tiene que humillarnos y tiene que hacernos sentir querer compartir este mensaje con la gente. Sabes, mira, sí hay una pureza del mensaje de la cruz. Sí existe esa, bueno, esa declaración de que ya nos decidimos de que vamos a depender de la cruz para la santificación y para la victoria sobre el pecado, pero eso jamás fue dado o hecho para una comunidad. Yo no voy a compartir eso con Así nadie. es. Si, mira, yo te he observado a ti predicando en nuestra iglesia y predicas el mensaje de la cruz. Ujú. Yo te he escuchado a ti predicando en una iglesia Sí, interdenominacional y así predicas es. el mensaje de la cruz, sea el Centro Familiar de Adoración o, bueno, apenas recientemente fuiste a otra iglesia y Cierto. predicaste el mensaje Así de la es. cruz. Y yo personalmente, yo he predicado en iglesias de las Asambleas de Las Dios, en iglesias de iglesias Dios. de Dios Y ha también, predicado en iglesias metodistas. iglesias metodistas también he predicado y bueno, ya sea a donde quiera que vayamos el mensaje, nosotros no vamos a cambiar el mensaje para ningún tipo de aceptación de parte del mundo o alguna organización mundana o iglesias mundanas. Y hay personas que me han mencionado la idea de que cuando buscamos la acreditación, que íbamos a dejar el mensaje de la Ujú. cruz del instituto y nada pudiera estar más lejos de la verdad. La acreditación de Tracks Sí, nos afirma que vamos a enseñar lo que decimos que absolutamente. nosotros somos. Así que de hecho estamos reforzando para siempre delante de Sí, toda entidad que nosotros enseñamos y predicamos el mensaje de la cruz y todo lo que hacemos a acreditación no tiene nada que ver con ser aceptado por algún tipo de organización o grupo
mundano o el gobierno, nada de eso. Es una gran confusión entre mucha gente. Y entonces, como dijiste, hay momentos en tipos de cosas ecuménicas en las que tenemos que trazar la línea y decir, no, no puedo participar Cierto, en eso, así es, porque, bueno, exactamente. porque tiene que ver con un grupo que Y no, mire, que está nada de malo afuera con de eso, cierto. eso, lo entiendo, pero cuando se trata de tener comunión y, mira, por ejemplo, una persona en campaña se presentó conmigo, él pastorea una iglesia bautista en Carolina del Norte. Él estaba buscando el Sí, bautismo en el Espíritu así Santo, es. queriendo que yo orara con él durante la campaña, para que él fuese lleno del Espíritu. Y antes del final de la campaña, él fue lleno del Espíritu. Pero me dijo, él utiliza, a esta iglesia bautista, él utiliza los comentarios del ministerio y libros y enseña a través del ministerio y los libros del ministerio Jimmy Swaggart los miércoles para sus estudios bíblicos. Tomaban diferentes libros y es lo que Bien, ellos usan en su iglesia para los ¿y estudios a bíblicos. qué pastor se refiere usted? Bueno, este hermano Bien, es una persona que hay yo un conozco. caballero que conozco y creo que usted le conoció. Él visita los servicios cuando puede. Creo que es de Greenwood, Mississippi. El Muy pastor bien. Mike Warlock. Sí, Él pastoreó una iglesia sí, bautista, creo que se llama Colorado sí, así Baptist es. Church, Sí, en Greenville. sí, en En Greenville, Greenville. Mississippi. Del que estoy hablando Bien, yo quiero está decir en las esto acerca del Carolinas. pastor Mike. Sí, El pastor Mike, él pertenece al grupo de la Convención Bautista así del es. Sur y pastoreó una iglesia bautista, pero es pentecostal. Y no es solo eso, predica la cruz fuertemente. Así que él viene de vez en cuando los miércoles a la noche y de vez en cuando visita los domingos a la noche, cuando puede hacerlo. Y estuvo durante la campaña. Y quiero decirles algo, cualquier persona que esté hambriento por esto, usted no Sí, les rechaza ni les correcto. ignora. Así Usted es. les acepta porque ellos quieren aprender, quieren saber más acerca del mensaje de la cruz. Esos son el tipo de personas que debemos aceptar y tolerar cada momento, como el pastor Absolutamente. Mike y ese caballero que usted mencionó. Sí, Hay muchos ministros que debemos de estar abrazándoles y aceptándoles en el grupo y diciéndoles, queremos ayudarles. Usted siéntese y escuche la enseñanza para que usted pueda enseñarle eso a su congregación. No podemos ser lo opuesto, orgullosos y arrogantes. Debemos de ser humildes, debemos de someternos y aceptar enseñanza para poder presentar el mensaje. Así que no quería mencionar todo eso, pero no, abrió pero esa puerta, así que sí, voy yo a abrí la caminar a través puerta de ella. porque tiene que ver con lo que estamos hablando en Efesios. Predicaste en Gálatas, pero has tenido el mensaje en particular al que estoy refiriéndome, como dijiste, es lo mismo que viene a impregnar muchos de los escritos de Pablo, que el amor de Dios, la gracia de Dios y lo que Cierto. Jesús hizo por nosotros debe darnos un corazón de amor, no un corazón de elitismo y de arrogancia o de hacernos pensar que somos mejores que otros. Y yo creo Sí. que el mensaje de la cruz, yo personalmente aún estoy involucrado, aún estoy ordenado Bien, en esa quiero, denominación. antes de ir a la pausa, quiero hablar acerca de eso por un momento y Ujú. realmente quiero clarificar algunas cosas. Así que antes de hacerlo, tomemos Sí, la pausa y quiero decir ciertas cosas acerca de eso y usted podrá terminar con su muy pensamiento. bien, No sí. quería interrumpirle, pero No, no hay regresaremos. problema. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y acabo de notar algo. Mientras sintonizan y me ven, probablemente se preguntan, ¿acaba de llegar de los 80? Fui atrás en el tiempo y se apareció y estaba diciendo algo de a finales de los 80 o algo así, o a mediados de los 80, pero bueno, todo eso está de estilo. Sí, A mis niñas les gusta los así es. 90 y a Samantha y Abby, ellas tienen ese estilo y les gusta esa moda. Y ven lo que yo vestía en los 90 y les gusta. Y yo decía, "Ugh, espero Sí, que nunca así vuelva a ese es. estilo", pero bueno, siento que
Bueno, estoy viviendo esos estaba años otra vez. estaba pensando que tal vez era el video de Sí, Thriller, pero no diga eso en voz sí, alta. sí, no lo digo a voz alta. Quiero decir esto rápidamente. Y usted mencionó que todavía está afiliado, Sí, ordenado, licenciado con las Asambleas así de es. Dios. Y voy a, voy a mencionar eso y perdóneme por decirlo. Sí, Y si me estoy adelantando un poco, perdónenme. Y si no siente que debo muy bien. decirlo, deténgame. Pero cuando usted llegó aquí, am, usted batalló con Sí, esa así idea es. de si permanecer o no. Y tuvimos largas conversaciones y hubieron ocasiones donde sentí como que usted que debía dejar que su credencial expirara y luego afiliarse con nosotros. Pero me acuerdo un domingo, me acerqué a usted y eso realmente me impactó fuertemente. Y dije, Dave, no creo que debe hacerlo. Permanezca Sí, con sus credenciales así y creo es. que usted puede, que usted puede Sí, ser un puente, puede ser una persona que puede acercarnos amén. en esa división. Y sí, decir, todavía estoy ordenado a través de las asambleas de Dios, pero trabajo y estoy Sí, junto a la cadena amén. SBN y el instituto que tenemos aquí, estoy 100% con ellos y creo que es algo Sí, 100% muy positivo. Así que si cualquier persona, y lo digo públicamente, si empiezan a atacarle a él, por eso están en lo incorrecto, absolutamente en lo incorrecto. Dejen eso a un lado, dejen sí, eso a un lado. Eso es lo que es y siento que es algo fenomenal, que usted no debe hacer eso, debe permanecer sí. siempre y cuando pueda. Es impresionante las puertas que Dios ha abierto porque aún hace 5 años Absolutamente. tal vez ni siquiera hubiera sido una opción Cierto. de permanecer, pero yo luché con esa idea. John Bueno vino y predicó aquí el año pasado. Buen Es hombre. un buen hombre. Sí, John así es. Bueno fue el director de las Asambleas de Dios de otros países muchos años. Él fue el fundador de Child Care Latin America. Y John Bueno dice que 1 millón de niños y padres fueron salvos a través de Latin American Child Care, pero creo que está siendo modesto. Probablemente son varios millones. Sí. Ha estado por todo Latinoamérica y el Señor realmente ha bendecido su ministerio. Pero él me dijo a mí, me dijo, realmente yo aprecio lo que tú haces y qué bueno que estás aquí. Me dijo, yo aprecio tu voz y nuestra comunión. Y le dije yo, hermano, bueno, yo no creo que nadie me esté escuchando a mí en las asambleas de Dios. Y él me dijo, no, sí te están Lo escuchando. hacen. Sí están escuchando, están viendo la cadena, Así es. están escuchándote. Y ahora, las asambleas de Dios tienen sus propios problemas y esa es otra conversación. Hay Pero, cosas, pero es una conversación realmente que no es para este correcto, programa. es para otras cosas. Y hay algo allí, pero hay muchas iglesias de las Asambleas de Dios que 100%. aman a este ministerio. 100%. Y los pastores de las Asambleas de Dios, como el pastor J.R. Así es. Armstrong, que ha Un buen hombre. predicado, Jason Jason Statham, Stidham, sí, el evangelista, evangelista. con mucha influencia. Así es. Y bueno, algunos de nuestros pastores. Yo personalmente, yo he predicado en varias iglesias de las Asambleas de Dios este año, saliendo de este ministerio, predicando el mensaje de la cruz, diciéndoles esto es lo que yo creo que el mensaje de la cruz es de acuerdo a lo que yo he Así aprendido es. estando en el ministerio Jimmy Swaggart. Por eso es que este mensaje es importante para la Sí. comunidad pentecostal si vamos a continuar y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En campaña me encontré con muchos pastores que pastorean iglesias de las Asambleas Sí. de Dios. Así que Dios no ha terminado con las No, Asambleas no de ha Dios y terminado. Dios, ahora, bueno, hay cosas que tienen que tratarse, lidiarse, pero hay personas como el doctor Jimmy Dupree que es ordenado en la Es Iglesia un de Dios, obispo en la Iglesia de Iglesia de Dios de Dios. Cleveland, Tennessee. Ujú. El doctor Tim Hill entregó un mensaje en campaña Fenomenal. el sábado por la noche que todo pastor pentecostal necesita ir a la aplicación Así es. SBN Now y ver toda la campaña, pero especialmente ese mensaje.
Ese es uno que es tan importante, sea usted de Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Pentecostal, Iglesia de Dios, o lo que sea. Un mensaje tan importante. Así que, para nosotros, para que nos encerremos nada más, y bueno, el superintendente general de la Iglesia de Dios no puede, miren, él es un amigo Así es. de este ministerio. Lo es. Y eso es algo tan importante. Y aunque el liderazgo general de mi denominación no lo es, hay gente a niveles menores que lo son. Absolutamente. Y que están aceptándolo más y más y más. Gente que hace 5 años no hubiera visto su cadena, que me dicen que ven la cadena ahora y les encanta la cadena. Una de las cosas que siento que las personas realmente no entienden es lo que tiene que ver al mensaje de la cruz y algunos genuinamente están preocupados y tienen preguntas, otros simplemente están atacando verbalmente. Pero los que se preguntan, ¿por qué invitan a una persona como Tim Hill cuando él no está bajo el auspicio del ministerio? Él es el líder de una denominación. ¿Por qué ustedes en su ministerio son amigos de él? Número 1, ¿por qué no? Nosotros no se nos ha llamado a que nos aislemos propiamente. Así es. Ese es un mensaje, y Dr. Watts, usted lo dijo un momento atrás, es un mensaje que debe ser predicado en toda denominación. Cada una. Debe predicarse. Tiene que ser así. Así que, ¿cómo influenciamos a esos cuando no estamos dispuestos a sentarnos y simplemente queremos discutir? Cuando tiene una persona de ese nivel que quiere visitar y les damos la oportunidad, ¿saben lo que eso hace? Le dice a esa organización, les da a ellos la libertad para sintonizar la cadena y apoyar la cadena y unirse con esta obra. Y no me refiero a que tienen que seguir esta iglesia, pero unirse con la obra de Dios y apoyar la obra de Dios, y que eso nos da un alcance más amplio. Nos da ese alcance más amplio, y lo mismo con las asambleas de Dios. Hay pastores que aceptan ese mensaje. ¿Y qué debemos hacer? ¿Ignorarlos por las asambleas de Dios? No. No. Tienen una oportunidad, honestamente. Piénsenlo. Esos que aceptan este mensaje, mientras más aceptan y más pastores en la iglesia de Dios, asambleas de Dios, la cuadrangular, que empiezan a aceptar este mensaje y empiezan a predicar el mensaje y ellos empiezan a entender el mensaje y ven ese cambio en sus congregaciones y ven ese cambio del Espíritu Santo. Literalmente puede cambiar el curso de la denominación. Sí. Lo han pensado. Amén. Realmente puede hacerlo. Sí. Y por eso es lo que oramos. No debemos estar batallando el uno con el otro. Amén. Ahora, habrán cosas que yo he dicho declaraciones muy fuertes en el pasado. Las debí haber dicho. Creo que debí hacerlo. Pero eso fue en aquel entonces. Lo que veo en el presente, es decir, ¿saben? Para los de ustedes que siguen el mensaje, amén, unámonos. Hay una unidad. Sí. Debe haber una unidad para los que están en la familia de Dios. Y ahora no dije en la comunidad del mensaje de la cruz. Dije la familia de Dios. La familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Y Pablo presenta eso en Efesios. Y nos dice claramente que hay un cuerpo. Sí. No hay 5, 1. Solo uno. Y cada persona que pertenece a este cuerpo, que ha venido a través de una manera, a través de la sangre derramada de Cristo. Y si es el caso, les aceptamos. Imagínate, las Asambleas de Dios, por ejemplo, una de las organizaciones de misiones más grandes del mundo. Muchas de nuestras distribuciones de la Biblia del Expositor en todo el mundo son facilitados por misioneros de las Asambleas de Dios. Así correcto. Que sin esa amistad con las Asambleas de Dios en Vietnam, por ejemplo, el hermano Dave River, y la traducción del Nuevo Testamento en el lenguaje natal, vietnamita y Hmong, 1 millón de Biblias de estudio del Expositor, Nuevos Testamentos van a ir a Vietnam. Sí. 1 millón. 1 millón. Y estamos hablando de, bueno, Vietnam es un lugar hostil al Evangelio.
Apenas el mes pasado el pastor Sí. Kenny Fleming y su equipo se llevaron 12,500 Biblias a Pakistán. Ese tipo de... Y bueno, el pastor Kenny, creo que él está ordenado a través de la iglesia de Dios. Es una iglesia de Dios. Así que él está en la iglesia de en Dios. eso. Correcto. Que nos separamos propiamente. Sí, son asociaciones Eso es algo- estratégicas. Es lo que Estratégicas. Dios ha hecho, ha abierto la puerta. Correcto. Y le diré acerca del pastor Kenny. Amén. Ha estado en el programa y él conoce Sí. el mensaje de la cruz. Sí. Predica la cruz fuertemente y usted ha 100%. visitado su iglesia. 100% comprometido Absolutamente. al mensaje de la cruz y 100% está a bordo con este ministerio. Y por eso siento que es vergonzoso por esta mentalidad de propagarse en nuestra comunidad. Permíteme hacerte una pregunta. Tu doctorado, que actualmente estás trabajando, a veces te sientes como que estás esclavizado. Nunca se acabará. Va a terminar, te lo prometo. Vas a ver la luz al final del túnel, pero no va a ser un tren, te lo prometo. Vas a verlo. Quizás lo sea. Pero todo esto está en el liderazgo estratégico. Así es. Entonces, ¿cómo podemos asociarnos estratégicamente con estos grupos si nosotros quemamos estos puentes y los destrozamos y somos exclusivos como, bueno, parte de la planificación estratégica? Porque, bueno, yo no sé cómo te sientes tú, pero yo en lo personal, JSBC va a beneficiarse de estas Absolutamente. asociaciones estratégicas porque no somos una escuela No. denominacional. Queremos estudiantes de todas las denominaciones. Así que queremos dejarles saber que si su denominación es Asambleas de Dios, No importa. Iglesia de Dios, Les queremos. Bautista Sureña, los queremos en nuestra escuela y van a aprender el mensaje de la cruz. Sí. Y van a aprender sobre el mover y la operación del Espíritu Santo Así es. porque somos una universidad Ujú. bíblica pentecostal. Así que para mí, esa asociación estratégica y ese liderazgo La estratégico previsión estratégica. y esa previsión estratégica El planear y estratégico. planificación. Y ese es el punto. Dios sabía de antemano lo que iba a acontecer. Y honestamente creo que originalmente cuando en aquel entonces tuvimos que tomar posturas fuertes con algo que sucedía en las denominaciones, tuvo que Sí. hacerse de aquella manera. Porque individuos Sí. tuvieron que ser conmovidos y entender que Sí. lo hacían incorrectamente. Y ahora, una vez que las cosas han cambiado, Amén. que se han abierto las puertas, hay más personas que sintonizan y más Sí. personas están viéndonos y nos escuchan y que predican Sí. este mensaje. Así que debemos de tener esa misma actitud. No. No. Las Sí. cosas han cambiado y cuando digo que las cosas han cambiado para lo Amén. positivo. Y si una persona llega a una organización, siempre hay un cambio. Sí. Siempre hay un poco de caos. Las personas enloquecerán porque una persona que está entrando y está cambiando de la manera que las cosas se han hecho por mucho tiempo. En ocasiones funciona y en ocasiones no. Mientras este mensaje se empezó a presentar y escuchó a mi abuelo decir eso, que él sintió como que el enemigo, y bueno, no lo sintió, que lo dijo, que el enemigo le decía, no necesitamos esto. Amén. Ellos no lo necesitan. Y fue durante un mensaje el domingo en la noche cuando mi padre mencionó, y me acuerdo esto. Créame que me acuerdo de este momento. Me acuerdo de esto. No porque él lo dijo, me acuerdo, estuve presente. Cuando papá dijo esto, escuché el clamor, escuché mi abuelo llorar mientras el Espíritu de Dios vino sobre él. Estaba allí. Y sabe cuando Dios se mueve. Y durante ese marco de tiempo, mi abuelo tenía un llamado de Dios para presentar el mensaje y conmover las denominaciones y el denominacionalismo para dejarle saber a todos que hay una manera para el vivir victorioso. Porque no se había presentado, se había rechazado. Y mi abuelo entró en la escena. Llegué y entré en la escena y mi papá y Lauren
y todos teníamos nuestras voces. Y eso conmovió a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, y conmovió esas denominaciones. Y tuvo que hacerse de esa manera para que las personas entendiesen que estaban haciéndolo de la manera incorrecta. Y vean, no fue algo de placer. Pero ahora que ese mensaje se presenta y más personas lo aceptan, y ahora que hemos aprendido más, hemos entendido más, ahora entendemos que somos mejores unidos y más personas se están uniendo. ¿Continuarán? ¿Habrá una necesidad de seguir predicando fuertemente? Sí, en ocasiones. Sí. En ocasiones tiene que hacerse. Pero ahora mismo, de la manera que el Espíritu Santo está obrando, es el hecho de que, ¿saben? Vemos que está llegando la unidad, porque hay más personas que entienden. No lo había visto en el pasado. Yo lo predicaba y no lo sabía, pero estoy empezando a verlo, estoy proclamando y estoy viviéndolo. Que más y más están llegando. Amén. Más y más se están uniendo, y sepan algo. Cuando tiene organizaciones completas que dicen, queremos unirnos a ustedes, sepan algo. Vamos a decir sí, si significa más personas que escucharán el Evangelio, absolutamente. Sí. Si significa que más personas tendrán la oportunidad de recibir la Biblia de estudio del expositor, levante esa Biblia que tiene en sus manos. Si más personas pueden recibir esta Biblia, absolutamente. 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 Porque tenemos algo que presentarles al pueblo. Así es. Tenemos algo que ofrecer al pueblo. Y más se están uniendo todos y cada uno de los días. ¿Y saben lo que digo a esto? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es impresionante que algunas de las cosas que se han dicho, que este ministerio ha dicho en el año 2011, 2012, en ese entonces la gente decía, no, eso no es correcto, bueno, eso es demasiado fuerte o eso no va a suceder, y con el tiempo se ha comprobado ser Sí. algo cierto. Así que el Señor definitivamente, proféticamente Así habló de las situaciones venideras en la iglesia y el estado de la iglesia, y aún Cierto. continúa hablando. Ahora, siendo pastor, siendo evangelista, a veces uno tiene que hablar y es una palabra difícil, pero uno tiene que obedecer a Dios. Pero el Señor, con el tiempo, bueno, mucha gente que hace 5 años no quería tener nada que ver con nosotros ha comenzado a apoyar Así lo que es. estamos haciendo, porque dicen que esto es lo que Dios, este es el mensaje de los últimos días para la iglesia, el mensaje de Le la cruz. agradezco a Dios por cada pastor que no pertenece a ninguna denominación por predicar ese mensaje. Le agradezco a Dios por todos los que se asocian y predican ese mensaje. Gracias a Dios por los de la Iglesia de Dios, pastores que predican ese mensaje, que lo proclaman abiertamente a sus congregaciones. Le agradezco a Dios por los de las asambleas de Dios que proclaman este mensaje a sus congregaciones. Y oro que las bendiciones de Dios vengan a ellos todos y cada uno de los días, porque tienen una gran responsabilidad, una gran obra. Necesitan la unción del Espíritu Santo todos y cada uno de los días. Así que toda esta conversación de que no podemos afiliarnos, con los únicos que no me quiero afiliar son los que no les importa el mensaje de la cruz para la salvación o santificación. Si no les importa, no nos afiliamos. Si dicen, predicamos la cruz para la salvación, pero no para la santificación, porque son ignorantes y no lo saben, sepan algo. Me uniré a ellos, hablaré con ellos, porque es mi responsabilidad el vivir este mensaje y demostrar este mensaje a ellos para que puedan ver que ese mensaje es veraz, que funciona. No es mi responsabilidad el remover a los que lo necesiten. Personas, y correctamente la Biblia nos dice que la cruz es una línea divisora, que es una espada de doble filo, y lo es, absolutamente. La cruz es una línea divisora.
pero también ayuda a traer unidad. Y realmente veo que hay más dentro del cuerpo que los que están afuera, por decirlo así. No es la manera correcta de decirlo. Hay más dentro del cuerpo y todos importan. Cada uno vale mucho. No planeaba simplemente hablar de este tema, pero como dije, bromeaba un momento atrás con el Dr. Watts, que él abrió la puerta y no caminé, Sí, mira, es corrí a como través cuando de ella. predicas, esta es tu introducción. Así que ahora vamos a entrar a... Bueno, tenemos la 2 semana que minutos viene y lo entraremos haremos. al mensaje. Llegaremos a eso la semana que No, viene. pero es muy importante esas cosas que has enfatizado. El corazón de ese amor ágape del Padre para todos los hijos de Dios, no podemos enfatizar eso demasiado. La unidad correcta en el cuerpo Así de es. Cristo, la manera estratégica de cómo Dios está enviando a la gente para que esta palabra sea distribuida en todo Absolutamente. el mundo, todo esto está Eventos llevándonos de los tiempos finales. al hecho de que este Así evangelio va a es. ser predicado y luego vendrá el fin. Cierto. Y esta es la mano de Dios. Así que con todo esto, a veces proféticamente, como una voz para la iglesia y como una voz para las naciones, uno tiene que dar palabras fuertes a veces, pero tu motivo, el motivo de tu padre y el tuyo es un corazón de Cierto. amor. Yo lo sé de primera mano, Sí. que no es un corazón de elitismo, no es un corazón de que yo soy mejor que tú, sino que es un corazón de amor. Eso, y quiero enfatizar esto nuevamente. Lo dijimos y usted lo dijo un momento atrás. Y realmente viene de ese servicio del miércoles a la noche que enseñé luego de la campaña. El mensaje de la cruz nunca producirá arrogancia. Amén. Si se encuentra que usted es arrogante, no es la cruz lo que produjo esto. Es su propia carne. Sí, La cruz produce humildad, así es. sin duda alguna. La cruz produce humildad porque es parte de la responsabilidad del Espíritu Santo. El producir, y lo enseñamos semanas atrás, el fruto del Espíritu, la tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre. Él produce eso en nosotros. Reto a cualquier persona que diga que, bueno, están incorrectos en lo que dicen. Y sé que existen. Pero quiero decir lo siguiente. Mi motivación es simple. Amar a Dios y amar al pueblo. El mensaje de la cruz le ayuda a amar a Dios y el mensaje de la cruz le ayuda a amar al prójimo. Quiero ver a las personas salvas, que las personas vivan correctamente y que actúen correctamente y que hagan lo correcto. Continuaremos predicando este mensaje hasta que Jesús nos llame. Les amamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.